Buenas noches, queridos hermanos. Que el Espíritu Santo de Dios, que nos acompaña en esta oración, en este momento, sea nuestra guía, nuestra protección, sea nuestro bálsamo, sea el que nos ayude a abrir nuestros oídos espirituales para poder escuchar su voz en esta enseñanza que Él tiene preparada para esta noche. En este momento queremos seguir trabajando el Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, de la Torá, del capítulo 3 en adelante, que nos dice así: Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, el sacerdote de Madián, llevó una vez al rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocado por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país, a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme hasta el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo para presentarme al faraón? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que yo soy el que te envía. Después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios. Bendito sea, Señor, que nos llamas a poder compartir y estudiar esta palabra, esta lectura de este hombre de Dios tan importante en nuestro estudio bíblico, en nuestra fe, que es la presencia de Moisés. Ese hombre que habiendo llegado a la familia real del faraón, porque había sido abandonado en una canasta a la vera del río y descubierto por la hija del faraón, tenía riquezas, lo tenía todo, había encontrado una situación de tranquilidad, confortable, pero Moisés que sentía en su corazón un deseo siempre de trabajar, de guiar, de ayudar a sus hermanos, los hebreos, encontró palabras de Dios para su vida, encontró palabras de Dios para él. De hecho, el Señor le habla y él pone en duda por qué lo elegía él, por qué era él la persona capaz de poder llegar a hablar con el faraón, con qué autoridad, con qué seguridad podía llegar a hacerlo ante hablar de una persona tan importante como lo era el faraón de Egipto. Esto sigue así y Moisés que escucha las palabras de Dios y lo guarda en su corazón para que llegado el momento oportuno empiece a trabajar por su pueblo. Cuenta la palabra que se suscitan las 10 plagas en Egipto: la conversión del agua en sangre, las plagas de ranas, mosquitos, piojos y pulgas, los tábanos, la peste del ganado, úlceras, granizo,
plaga de langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Cuando llega esta última peste de Egipto, en la cual el Señor toma decisión de matar a todos los primogénitos, humanos y de ganado también, de animales también, pero envía a su pueblo judío, el hebreo, a que maten animales, que con su sangre marquen los dinteles de sus casas, y cuando pasara la muerte por recorriendo cada uno de esos pueblos, la muerte no iba a pasar ni tocar la casa de aquellos que tuvieran los dinteles marcados. Es por eso que cuando esto sucede, el faraón, viendo lo que había sucedido, reconoce y entiende que Dios estaba con ellos, que Dios era quien movía la mano de los judíos por medio de Moisés, y toma la decisión de liberarlos y dejarlos partir, porque había sentido miedo, susto de lo que había pasado realmente. Imagínense la situación. El asunto es que Moisés, quien había entendido y aceptado cuál era el plan de Dios para su vida, realmente nos lleva a hacer una introspección personal para poder, de a poco, poder comprender y entender lo que Dios tiene pensado para nosotros también. Porque así como lo hizo para Moisés, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestra vida. La verdad que la historia nos muestra un plan de Dios para Moisés complicado, difícil, como para no tener dudas como él las tuvo. Pero aún así con sus dudas, Moisés comienza a caminar con su pueblo por el desierto. Moisés siente que de la mano de Dios tenía la seguridad y era su guía. Era quien lo iba a guiar hacia la tierra prometida que él le había puesto por delante. Pero claro, estas dudas lo llevaban a pensar con qué armas, con qué herramienta voy a partir hacia esta aventura desconocida. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tus manos? Y él le muestra la vara. Él solo tenía una vara. Y él le dice, con esa vara vas a hacer lo que yo disponga. Y en ese momento le transforma su vara en una serpiente. Y después nuevamente se la transforma en una vara, para mostrarle nuevamente de que Dios estaba con él. Y que iba a ser guiado a la tierra prometida, porque Dios así lo quería, y porque Dios había instaurado esa promesa para su pueblo, que lo había sacado de la opresión de los egipcios, que en su corazón había sentido que debía hacerlo así, por medio de este hombre, por medio de Moisés. Y Moisés emprende su camino por el desierto. Pasa el tiempo hasta que se van acercando al Mar Rojo. Claro, cruzar el Mar Rojo, sienten que ese era el último lugar, porque ¿cómo iban a cruzar el mar? ¿Cómo iban a cruzar el mar en caravana? Cuando el faraón se había arrepentido de haberlos dejado partir y había nuevamente comenzado la búsqueda para volver a tomar a su pueblo, al pueblo hebreo, para volver a hacerlo esclavo, volver a llevarlo al reino. Y venía con los carruajes y con los soldados armados para volver a tomar preso a cada uno de estos hermanos hebreos. Cuando llega al Mar Rojo, Moisés, que vuelve a tener miedo y duda de todo lo que había pasado, con esa misma vara que el Señor le había dicho que era lo que necesitaba para poder emprender su recorrida, le dice, tú con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos para que puedan cruzarlo a pie. El Señor le manda a Moisés solamente poner su bastón en alto para que esas aguas, como dice en el Éxodo, se iban a abrir al medio. Se iban a hacer dos paredes laterales de agua donde sobre tierra seca ese pueblo iba a cruzar el mar de lado a lado. Las aguas se abrieron tras extender su mano para que pudieran pasar de aquel lado. Y así dice en el versículo 28, las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. El Señor había sido protector, había sido guía, había obrado bendición,
había obrado milagros y prodigios. Había abierto las aguas del mar para que pase el pueblo judío. Una vez así, cuando entró el faraón en esas aguas, se encontraron con la muerte, porque Dios así lo dispuso y Dios lo quitó de su camino. Bendito sea Dios. Gloria a ti, Jesús. Bendito seas. Una vez que pasaron el Mar Rojo hacia el desierto del sur, dice la palabra, y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, dice en el Éxodo 15, capítulo 22. Empiezan a aparecer los conflictos y los problemas. Imagínense que el pueblo caminaba por el desierto. Claro, falta de agua, falta de alimentos, eran todas cosas que iban a pasar una y otra vez. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber del agua porque era amarga, dice la palabra. Y de allí procede el nombre de Mará, que significa amarga. El pueblo se puso a protestar contra Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invocó el nombre del Señor, y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él al agua, y ésta se volvió dulce. Siempre y en todo el peregrinar, el Señor obró conforme ayudando a Moisés y su pueblo. Nunca lo desamparó, pero aún así el pueblo se enojaba con Moisés ante la falta de las cosas. Luego le dijo, si escuchas realmente la voz del Señor tu Dios y practicas lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud. Palabra de Dios. Así iba transcurriendo el peregrinar, el éxodo por el desierto, pero los hombres sufrían el calor, sufrían el hambre, sufrían la sed, sufrían la falta o el miedo de no saber hasta dónde llegar, el miedo a morir en el desierto. Y en Éxodo capítulo 16, versículo 3, dicen, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Les decían cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Los hombres, en su incredulidad, en su miedo a que nada sea para bien, sino que el desierto se los absorbiera y los comiera en el hambre, en la muerte, desconfían de Dios, desconfían de este hombre que los guiaba. Y dice la palabra, yo escuché las protestas de los israelitas, por eso le hablan estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Dios ante cada reclamo, ante cada falta, siempre está presente. Dios por medio de esa misma vara que tenía Moisés en sus manos le hace golpear la roca y brota agua. Y de la misma manera cae una capa de rocío sobre ellos, a la que llamarán maná, que los acompañó durante los 40 años de peregrinar sobre el desierto, siempre abasteciéndolo de los alimentos y el agua que necesitaban para poder vivir. Dios nunca los desamparó, porque cuando algo es voluntad de Dios, Dios está contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo creas, aunque lo veas difícil o imposible, Dios siempre va a hablar maravillas. Dios siempre va a hablar para que no te falte nada, con la providencia oportuna necesaria para que puedas seguir adelante. Pero claro, el hombre es duro de entendimiento. Cuánta similitud nos trae a nuestra vida cuando nos sentimos duros de entendimiento. Ese fue el motivo por el cual los israelitas caminaron 40 años por el desierto, porque lo pudieron haber hecho mucho menos, pero el camino que llevaban los llevó a caminar 40 años, por esa falta de fe, por esa incredulidad, por ese entendimiento duro que tuvieron. Debieron caminar esa cantidad de tiempo, hasta que el Señor forjara el carácter de cada uno de ellos. Claro, le pedían agua, le pedían comida, pero el Señor siempre obró durante todo este caminar y peregrinar y éxodo para que no les faltara nada. Bendito sea Dios,
que así fue como obraba en ellos. En un momento el Señor les dice: ve dónde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana y que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, porque el tercer día el Señor descenderá sobre la montaña de Sinaí a la vista de todo su pueblo. Y el Señor Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de la que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo a los que le pronuncien vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día descansarás. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver la montaña humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Llamaron a Moisés y le dijeron: Moisés, por favor, háblanos tú, que no sea por medio de Dios directo, porque tuvieron miedo. Y Moisés les dijo: el Señor los está probando, les infunde temor para que ustedes ya no pequen. El Señor se manifiesta ante este pueblo, pero siempre con providencia, con la autoridad de padre que quiere lo mejor para sus hijos, pero en la providencia de nunca hacerle faltar nada. Estos hombres, caminando por el desierto, van manejando y recibiendo enseñanzas de vida. Es un tiempo de preparación para ellos, se generan holocaustos seguramente, y esto va generando un caminar, un cambio de actitud, 40 años caminando por el desierto. ¿Qué significa 40 años? Es el tiempo de Dios. Es el tiempo perfecto de Dios. Necesita para tu vida y para la mía, para lo que necesitemos. No es lo que nosotros conocemos comúnmente como un año calendario. 40 años significa el tiempo de Dios. Hay números específicos en la Biblia que son números de Dios, como lo es el de 40 años. Moisés, en el monte Sinaí, en el Éxodo 31, cuando el Señor terminó de hablarle a él, le dio las 2 tablas del testimonio, las 2 tablas de la ley, las tablas de piedras escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Amén. Y él baja con esas tablas a su pueblo. Pero mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el tiempo necesario de Dios para poder hacerle llegar estas tablas a Moisés, el pueblo estaba preocupado porque Moisés no bajaba y tenía mucho tiempo en el monte. Entonces le piden a Aarón que le fabricaran un Dios que vaya al frente, porque no sabemos lo que le había pasado a Moisés, decían, y ese hombre que nos hizo salir de Egipto por él. Y Aarón, el hermano de Moisés, quien condujo a los israelitas fuera de Egipto junto a Moisés también, y aparte era su traductor, porque Moisés era tartamudo, otro defecto que tenía, con lo cual le impedía llevar adelante un pueblo. Había ayudado en la fabricación de un ternero. Moisés tomó oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle su forma. Claro, Dios, al ver la dureza de corazón de los hebreos, manda a Moisés a bajar a su pueblo para mostrarle lo que había hecho. Cuando Moisés baja en bronca de lo que había pasado, rompe las tablas de la ley. Motivo por el cual se enoja
con el mismo enojo de Dios por la que había pasado. La famosa dureza del corazón de sus hijos. Cuando Moisés vio que había hecho toda su obra a lo largo de este caminar, ajustándose a lo que el Señor le había ordenado, los bendijo y los acompañó para seguir este camino a la tierra prometida. El Señor volvió a ordenarle, le volvió a tallar esas tablas de la ley nuevamente, para que quedaran marcadas hasta el día de hoy como los 10 mandamientos de la ley de Dios para nuestra vida. Tenían en este caminar, habían fabricado el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda móvil que tenía el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y servía como santuario para ellos, en donde presentaban sus oraciones, sus alabanzas, sus sacrificios. El pueblo de Israel construyó el tabernáculo conforme a cada detalle como Dios le había ordenado, con los materiales, las formas y el diseño específico que Dios le dio a Moisés para esta tarea. Fueron realmente obedientes ante Moisés y el Señor de lo que Él le había pedido. Muchos de los símbolos que se encontraban en el tabernáculo eran proféticos y apuntaban hacia Jesús mismo. Dice la palabra, el tabernáculo significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En la entrada había una mesa de sacrificios. La entrada es el símbolo de Jesús. Lo dice en Juan 19, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Era la mesa de los sacrificios, emparentada con Jesús. Luego el altar de bronce para los sacrificios. Este altar simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. La fuente o lavacro. Los sacerdotes lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de limpieza necesaria antes de entrar a un lugar santo. La mesa de los panes. Esa mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios, lo que hablábamos antes, la providencia de Dios durante sus 40 años. El candelabro. Este también es un símbolo de Jesús, la luz del mundo. El altar de oro para el incienso. Aquí era donde los sacerdotes presentaban las oraciones del pueblo ante Dios. El velo, este separaba el lugar santo del lugar santísimo y era muy elaborado y pesado. Se dice que este velo es el mismo velo que se abrió cuando falleció Jesús en la cruz. El arca del testimonio era un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo y del pacto que había establecido con ellos. Cada uno de estos componentes del tabernáculo eran con instrucciones precisas de Moisés que había recibido de Dios. Esto era el altar del Señor. Esto era la carpa, el lugar sagrado, donde a lo largo de todo este peregrinar rendían tributo, rendían oraciones al Señor. Bendito sea Moisés, bendito sea Dios en este caminar. Texto del Éxodo que seguirá el Deuteronomio, que los invito a compartir, a leer a lo largo de todo este tiempo, porque no tiene desperdicio este tipo de lectura. Ahora bien, una vez conocido esta historia brevemente del caminar del Éxodo, podemos tomar reflexiones y hacer de cada una de estas reflexiones de la historia de Moisés, pero llevarlas a nuestra relación con el Señor. Cuando Dios va a hacer algo grande por medio de una persona, podemos decir que esta persona es pasada por el desierto. El Señor hizo algo grande por medio de Moisés, pero lo llevó al desierto. Y nos lleva a nosotros a darnos cuenta si estamos o estuvimos en algún desierto, que por algún motivo ese desierto nos llevó al Señor. El Señor en el desierto forjó el carácter de Moisés. Seguramente que no solo el de Moisés, sino de muchos de los hebreos, seguro, sino de todos. Y no los deja solos.
y los va enseñando, los va moldeando. Esto es el alfarero que los moldea a su imagen y semejanza. Moisés debía renunciar a sus cosas materiales. Imagínense que vivía en el reino del faraón, donde no le faltaría nada. Pero aún así Moisés decidió dejar todo, porque Dios así se lo pidió, por una misión, que era salvar a su pueblo. Moisés mostró su debilidad ante Dios, mostró su insignificancia ante el poder de Dios, quien lo guiaba, mostró su debilidad de no tener nada más que una vara ante la providencia de Dios. Fue quebrantado, se quebrantó ante Dios y se rindió ante Él, entregando toda su vida, todo lo que era. Era seguro de sí mismo, era un hombre impulsivo, era un hombre dedicado. Lo hizo en un principio con las ovejas de su suegro Jetro, y después era un hombre obediente a Dios. Esto me traía a correlato a Noé, cuando Noé también fue obediente a Dios ante lo que Dios le pedía. A Noé Dios le pidió que armara un arca en medio de la montaña, y a Moisés le pidió que llevara a su pueblo a la tierra prometida por medio del desierto. Fíjense las durezas de pedidos del Señor hacia cada uno de ellos. Y aún así ellos, por fe y por amor a Dios, nos dijeron que no. En tus desiertos y en los míos, el Señor te forja y te equipa. Y más alto sea el desierto, mayor será lo que el Señor forje tu corazón. Moisés, siendo príncipe en la casa del faraón, es tocado por Dios, por sus hermanos judíos. Cambia una vida cómoda por una vida probable tal vez. No sabía qué iba a pasar, pero aún así dice que sí. Bendito sea el Señor y tu hijo también. Porque el Señor te dice con su palabra, esfuérzate y sé valiente. Fíjense si Moisés no lo fue. Con las debilidades, con su tartamudez, se esforzó y fue valiente. Porque en el desierto se forjó el carácter. En el desierto hay muchas preguntas sin respuestas, pero también hay muchas respuestas que aparecen de la boca de Dios. Bendito sea Dios. Aparece la zarza, y cuando aparece la zarza, dice el Señor, quita tus sandalias porque es tierra santa. Y si en el desierto está Dios, que es tierra santa, te guste o no te guste, es tierra santa. Si el desierto en el que vos estás pasando hoy, mi hermano y mi hermana, en este momento de tu vida, sentís que Dios te acompaña, eso que estás viviendo es tierra santa. Quítate las sandalias y arrodíllate y póstrate ante Él en este momento de tu vida. Bendito seas Dios. Después existen aquellos que, por insatisfacción, por miedo, cuando encuentran un poquito de bendición ante Dios, acampan y se quedan ahí. Y Dios te dice, no, esto es para seguir caminando hacia la tierra prometida, no para conformarte con esto. Tal vez haya una situación de vida, en tu caso o en la mía, que te conformás y sentís que bueno, es lo que me toca, es lo que hay, me quedo como estoy, no busco más. ¿Para qué? Y Dios te dice, no, yo quiero para vos lo mejor, yo quiero para vos que tengas una vida y una vida en abundancia, pero necesito que te pongas de pie, como Moisés. Y si estás en desierto, camines por el desierto con tu vara en la mano, porque con tu vara en la mano vas a encontrar respuestas, vas a encontrar agua, vas a encontrar el maná y vas a encontrar la tierra prometida que te tengo pensada para vos. Bendito sea mi Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, por esta palabra que nos ilumina y que nos da guía y nos da el placer de saber que vos venís con nosotros, Señor. Y como Moisés en aquellos años en el Éxodo y hoy vivimos la misma experiencia de tu bendición en nuestra vida. Bendito